las 6:05 por respecto a los asistentes, en particular a Relay, que es la persona nueva. No sé si de pronto tiene micrófono, os podría saludar. Pues iniciamos esta segunda capacitación del Semillero de Estudios Sociales del Desarrollo y de los Territorios. Este último apellido, últimamente lo hemos estado pensando, ¿no? Como que sobra, pues finalmente en ciencias sociales siempre estamos hablando en función de algún territorio particular. Digamos que es redundante. Y bueno, para efectos de la grabación voy a repetir la información del último minuto, y es que vamos a estar presentando el docente Luis Eduardo Reina Bermúdez, que en este momento está hablando, el estudiante Hernán Hilarión y la estudiante Claudia Rondón. En este día 10 de abril, como estaba 9 días después de lo que estaba programado. Verdad, por favor, Claudia, cambia de diapositiva. Y gracias. Estaba aquí dándole la flechita a la derecha y se me olvidaba que no estaba haciendo la presentación. Les decía que estaba programada esta conferencia para el 1 de abril porque el año pasado, cuando se hizo la programación, ustedes saben que uno no se detiene a mirar el calendario del siguiente año, muchas veces no está hecho con las festividades, y pues nos cayó el Jueves Santo, el 1 de abril, y pues por eso la reprogramamos para este 10. Bueno, y iniciamos con el tema de, mientras ahí nos colaboran con el tema de quitar lo del antivirus, haciendo un recuento histórico de cómo llegamos desde las ciencias sociales a hablar de sociología económica, y que tenemos de alguna manera un ancestro que primero parte de la filosofía de las ciencias jurídicas, ¿cierto? Que en algún momento en las universidades de Europa llegaron a tener un programa que era filosofía política y que daba como continuidad a esos estudios de derecho. Y en los siglos XVII a los siglos XIX, pues estaban estudiando en general estos temas de economía política, donde pues encontramos autores como David Ricardo, a Smith y a Say, planteando unos análisis acerca de los cambios que estaba sufriendo Europa a propósito de la revolución industrial. Ese era su contexto de estudio, que era un contexto, digamos, hay un eco. Gracias, Hernán. Ese era el contexto. Más adelante, autores como Marx y Weber y Viva, perdón, la pronunciación adecuada, pues harían un enfoque un poquito más social, son referentes obligados en sociología, y desde los estudios políticos en esos mismos siglos, pues tenemos al señor de apellido Mosca. Entonces se empiezan a pensar como ramas disciplinares diferenciadas, con métodos y objetivos sociales y políticos propios, esos diferentes campos de las ciencias sociales que inicialmente estaban unificados, y la propuesta con sociología económica y la economía institucional. Y puntualmente, si ustedes en algún momento llegan a tener la oportunidad de ir a leer el Journal of Institutional Economics, encontrarán un intento de reunificación de autores de la sociología que están trabajando temas como la ontología social, de autores de la filosofía trabajando los temas de instituciones, y en general, en últimas, mirando cómo las instituciones se afecten por los fenómenos económicos, y al revés, cómo las instituciones afectan el normal desarrollo de digamos, diferentes actividades económicas, por ejemplo, la transacción, acorde a la cultura. Esto en el campo de la economía, en el siglo XX y XXI, se comenzó a llamar, por un lado, bueno, ya después de la década de 1970 se comenzó a llamar la vieja economía institucional, que en su momento fue
simplemente el institucionalismo americano, que nació con un sociólogo, Thorstein Veblen, de hecho, y que lo que comienza es a criticar el pensamiento neoclásico que surgió de la revolución marginalista y que, digamos, son los ideólogos del pensamiento liberal, ¿cierto? Y también hay otra tendencia dentro de ese, digamos, cuerpo de estudios dentro de la economía que se llama la nueva economía institucional, que ya en lugar de digamos, criticar ese postulado del hombre racional económico, ¿sí? El homo economicus en latinismo, lo que hace es continuar el pensamiento, es decir, proyectar esta noción del hombre racional, pero en relación a situaciones que involucran instituciones, ¿sí? Esa es como la principal diferencia. Hoy en día se está hablando de neoinstitucionalismo, que sería una continuación de esos primeros economistas en relación a los temas institucionales y que tocaban temas que, digamos, en donde las leyes y la determinación de propiedad que implicaba las leyes o las decisiones judiciales, no necesariamente una ley, pues cómo afectaban las relaciones sociales. Y ustedes van a encontrar en muchas revistas científicas que se llaman, de hecho, Law and Economics, sería la pronunciación correcta, y en español la traducción serían revistas de economía y derecho. Entonces, que están como en ese orden, ¿no? de poner en el centro las instituciones. Y finalmente habría que complementar este cuerpo de literatura o estas diferentes escuelas desde la economía sobre las instituciones con la tendencia actual que surgió, digamos, en el siglo XXI, que es la New Institutional Economics, que es simplemente utilizar estadísticas y que de repente es un poco lo que estamos intentando hacer en el actual proyecto de investigación que pasamos para la convocatoria número 10 de la UNAT, es hacer econometría o modelos inferenciales, estadísticos inferenciales, a partir de información, de construir información que nos intente medir o bien el desempeño de una institución o la calidad de la institución, ¿sí? Esa sería una, digamos, cosa que no estaba aquí en la diapositiva. Y bueno, el asunto es, como para finalizar esta slide, les prometo que no vamos a ser muy extensos, aunque llevamos en las 6:13. Solo tenemos 18 diapositivas, si no estoy mal. El asunto es que para 1970 se retoman algunas posturas sobre la importancia del análisis de las prácticas económicas desde una mirada interdisciplinar, siguiendo un poco lo expuesto por Schumpeter, que Schumpeter es uno de los grandes economistas que de alguna manera antecedió a los estudios del desarrollo. Él básicamente lo que intentó explicar es el ciclo económico a partir de mirar cómo la innovación producida de ciertas dinámicas en el área empresarial, pero también con implicaciones en lo social. Perdón, la siguiente, por favor, Claudia. Y creo que con esto voy a dar paso a mis estudiantes y los voy a comenzar a complementar de vez en cuando. Simplemente esta diapositiva es para explicar una cosa, que es que actualmente, principalmente en economía institucional, se supera esa noción que, digamos, era parte del siglo XVIII y XIX, donde la economía política consideraba que apenas teníamos 3 factores de producción, ¿cierto? La tierra, el trabajo y el capital. La tierra y el trabajo que eran considerados factores originarios, es decir, que en la naturaleza los encontramos, cualquier ser vivo que realiza algún tipo de trabajo para obtener su propio alimento, y pues la tierra de alguna manera está produciendo a través de los diferentes, digamos, árboles o ecosistemas, producen alimentos naturalmente y son originarios.
pero el capital es un factor de capital originado, producto de la acumulación de conocimientos. Y es por eso que Irma Edelman en 1962 lo comienza a incluir, a separar ese capital físico como tal, la maquinaria, las instalaciones, de aquello que propiamente es lo tecnológico, las ideas, el conocimiento, digamos, especializado, que permite obtener ventajas en determinados mercados y que pues favorece naturalmente a las naciones que lo tengan. Y el otro factor de producción que debemos tener en cuenta en este siglo XXI sería las instituciones, que no sería un factor productivo que puedan manipular propiamente las empresas a voluntad, sino que ya es un factor que provee el Estado-nación, aunque pues hay muchas discusiones sobre su caimiento, ¿no? Porque el ambiente sociocultural e institucional, como lo denota en su texto de teorías de crecimiento y desarrollo y Irma Edelman, pues permite tener o no unas reglas claras que faciliten la coordinación de los diferentes agentes económicos, es decir, que tengan certeza de cómo se va a comportar el otro. En últimas, es certeza sobre la actividad, la interacción social humana, lo básico que nos decía Giddens sobre la sociología, ¿verdad? Y pues David Simmons, que es un premio Nobel de Economía de los años 70, pero me acuerdo de finales de los 70 o principios de los 80, pero él trabajó mucho el tema de la administración, de las organizaciones, y él lo que comienza a decir entonces es la capacidad administrativa es algo que no cualquier persona tiene y debemos considerarlo, esas personas que tienen capacidad administrativa como un factor de producción adicional. Entonces no sería suficiente con tener tierra, con tener suficientes trabajadores, con tener el capital, la tecnología adecuadas y las instituciones adecuadas, si no tenemos personas que lideren y sepan adaptar en las organizaciones, los sistemas productivos, las reglamentaciones que permitan que la nación o las empresas continúen siendo competitivas en un entorno de competencia internacional. ¿Sí? Eso es básicamente la explicación de esta diapositiva. Y pues con esto damos paso, pues, saltamos de una economía política a una economía ya institucional. Obviamente, esos diferentes factores de producción determinaban estos modos de producción que tuvimos a lo largo de la historia, que ya la mayoría de ustedes habrá leído sobre ellos, pero con esto le doy el paso a Claudia y a Hernán. Adelante. O continúo. Claudia. Sí, entonces pues un poco desde una perspectiva de lo que tenemos acá como uno de los referentes históricos para la sociología económica, pues quisiéramos pues hablar también de la economía política, un poco más de lo que se comentó previamente, y queremos resaltar de eso que se pretende plantear como una ciencia histórica, es decir, se hacen estudios con base en las categorías que previamente se han mencionado en la diapositiva anterior, se hacen estudios sobre cómo se establecían diferentes criterios dentro de cada una de esas categorías de análisis de la vida social y económica y se plantean diferentes divisiones de la organización de las sociedades. Entonces, pasamos por sistemas esclavistas, por el feudalismo, por el mercantilismo, el capitalismo, y son posturas que tienen un poco algo que después vamos a analizar un poco más desde los estudios del desarrollo y que van a ser parte de la crítica, y es una mirada en la que se pretende pensar un poco en una idea de cambio, pero un cambio asociado a un progreso, un cambio asociado a unas futuras metas, a unas futuras mejoras, que de suyo van a ser temas centrales que se van a discutir posteriormente cuando se empiece a hablar del desarrollo. Pero por lo pronto tenemos que la economía política busca preguntarse por las relaciones entre producción, distribución, intercambio y consumo de bienes materiales en la sociedad humana, teniendo en cuenta y dividiendo como el proceso histórico en diferentes estadios de desarrollo.
Posteriormente a eso, otro de los referentes que nosotros teníamos para la sociología económica en términos de los estudios complejos de la economía y cómo es mucho más que una relación de capital, tenemos los estudios de Veblen y de Coase. Veblen, por ejemplo, estuvo pendiente de la forma en la que se relacionan los cambios tecnológicos con nuevas costumbres dentro de la sociedad y cómo además estas nuevas costumbres no son solo acciones que se repiten constantemente, sino que empiezan a repercutir en la forma en la que las personas se piensan a sí mismas y construyen su propia identidad. Eh, Posteriormente, desde las teorías de Coase, se va a pensar también en un poco la relación no solo entre el mercado y las personas, sino también entre el mercado y otras instituciones otras instituciones sociales, y particularmente va a pensar en las instituciones legales, lo que tiene que ver con la forma en la que la legislación se relaciona con la sociedad y cómo influye al mercado. Entonces tenemos asuntos como, por ejemplo, cómo se establecen límites para el intercambio, cómo se establecen límites sobre la propiedad o se establecen órdenes para poder acceder a ciertas propiedades, para poder eh, manifestar lo que es una propiedad, que es algo que aparece regulado. Hernán, no sé si quieres complementar acá. Sí, precisamente, pues hablando de cómo, digamos, se realiza este análisis de la economía institucional, también es importante mencionar que, pues, un poco más allá de los desarrollos de Veblen y Coase, pues justamente trataban de evidenciar de pronto cómo los planteamientos clásicos y neoclásicos en algunas ocasiones dejaban por fuera de los análisis que se estaban realizando los asuntos institucionales. Por ejemplo, cómo Coase pensaba que la legislación y la institucionalidad per se podía influir sobre los procesos económicos y sobre cómo se organizan este tipo de procesos para conformar diferentes tipos como de elementos que hacían parte del orden social. Por otra parte, pues también teniendo en cuenta que venían a complementar un poco los estudios de la economía política, de los que hablábamos hace un momento, donde primaba más que todo las relaciones de producción, ¿no? Pues los desarrollos que había hecho de pronto autores un poco anteriores, Marx, Ricardo Smith, que planteaban justamente cómo se imbricaban este tipo de relaciones sociales para generar producción y la división social del trabajo y demás. Y acá empiezan a analizar cómo la institucionalidad empezaba a jugar un papel importante en la construcción de la economía. Entonces, el institucionalismo viene a plantear justamente, pues nuevamente, posibilidades un poco más complejas, de pronto dejando de lado la abstracción que en algunas ocasiones han planteado, por ejemplo, los economistas neoclásicos, Jevon, Balras, entre otros, y empezaban a analizar un poco más desde una perspectiva empírica qué era lo que realmente determinaba las relaciones sociales y cómo éstas empezaban a influir en el plano económico. Ya posteriormente, más adelante, se empieza pues, a unar a este tipo de análisis el estudio de las organizaciones y cómo las organizaciones, basados en desarrollo de institucionalidad, legalidad y otro tipo de elementos, también podrían tener injerencias sobre los procesos económicos y sociales. Yo quisiera complementar esto porque digamos, esto es como muy la onda inglesa y americana especialmente, pero en Francia surgió también una escuela de pensamiento que hoy en día se llama o se conoce como la escuela de la teoría de la regulación, y también bebe mucho de esto de la economía política y lo comienza a usar para hablar digamos, de modos de regulación, ¿cierto? De cómo las diferentes sociedades comienzan a armar y también está muy relacionado un poquito con el funcionalismo, armar una serie de instituciones que están acordes, digamos, también aquí también en la noción de clase y de élites, acordes a esas élites que permiten regular, ¿cierto? Y que ese modo de regulación pues implica, eso en Colombia lo está trabajando el profesor doctor Gabriel Misas, ya no me acuerdo si ya es doctor, Gabriel Misas Arango, y recientemente, hace 2 años, sacó un libro sobre el tema,
sería como otro bracito ahí temático para tener en cuenta, o para no entrar en detalles, pero entre otras cosas esos modos de regulación regularían, por ejemplo, las relaciones salariales, las relaciones entre empleados y trabajadores, entre empleadores y trabajadores, la moneda, la propiedad, etcétera. Sí, es otra forma de ver el asunto de las instituciones desde, pues, que surgió en Francia. Entonces, retomando un poco la idea de que pues estamos proponiendo una interpretación de la construcción histórica de la sociología económica como una interdisciplina basada en otras disciplinas e interdisciplinas previas. Quisiéramos retomar entonces unos puntos esenciales que consideramos la sociología económica va a tomar de cada una de los enfoques que hemos presentado previamente. Entonces, de la economía tomará el interés por el estudio de los procesos productivos, la distribución, el consumo y la satisfacción de necesidades en un entorno de recursos escasos. De la economía política rescatará cómo se hace un énfasis en las relaciones sociales de la producción, y de la economía institucional buscará la relación entre el comportamiento e identidad de los sujetos asociado con unas instituciones. Ahora bien, no es que tome estas preguntas y las sume y cree una bolsa de preguntas, sino que igual la sociología económica va a llegar a hacerse nuevas preguntas en las que la situación del actor, la situación de los sujetos va a empezar a cobrar cada vez más importancia, porque no se va a ver a un mercado y unas instituciones que están peleando, que se están uniendo, que se están intercalando, sino también un escenario complejo en el que los sujetos están viviendo en medio de instituciones, de un mercado, pero también están viviendo en medio de unos valores, en medio de unos procesos identitarios que van mucho más allá de la economía, pero que también la absorben esos procesos económicos, y junto con ellos la forma en la que se da sentido a ciertas prácticas económicas dentro de la vida diaria, tanto desde los hogares como ya desde las instituciones económicas y no económicas nacionales e internacionales. Y con eso llegamos entonces a nuevas preguntas que se hacen desde la sociología económica. Por ejemplo, Azusa, Freire y Merino consideran que pasamos de preguntarnos cómo se producen, intercambian, pagan, calculan y representan las prácticas económicas, los distintos agentes sociales, a pasarnos a preguntarnos cómo es que los agentes sociales se están relacionando dentro de escenarios de relaciones económicas. Entonces, estamos parados en una mirada de la complejidad, estamos comprendiendo que los sujetos tienen diferentes dimensiones y que igual los procesos económicos tienen también diferentes manifestaciones dentro del día a día de las personas. Nos preguntamos también cómo se configuran las relaciones sociales en las instituciones humanas y cómo se relacionan las comunidades con las instituciones. Es decir, vamos de nuevo a preguntarnos por cómo están los sujetos relacionándose con otros, pero también con otras grandes instituciones, repito, que están tal vez marcando política económica, que están marcando política social y que están infiriendo directa o indirectamente en la vida de los individuos y de los sujetos. ¿Al profesor levantó la mano o quedó levantada ahorita? No, era de antes. Continúa, tranquila. Posteriormente, y para algo que nos interesa en específico desde sociología en la UNAD, también nos empezamos a preguntar por la creación de un capital social y cómo esto interviene en las prácticas económicas de los individuos, entendiendo este capital social como la creación como aquello que aglutina una red de intercambios, y aquello que lo aglutina por lo general desde la teoría del capital social suele entenderse como la confianza, los lazos de reciprocidad, pero tal vez también desde una mirada un poco más compleja, y recordando también un poco que estamos hablando en términos de prácticas económicas, siempre tenemos que hablar también en términos de los intereses de las personas, ese núcleo que empieza a aglutinar a las nuevas redes de intercambio y que empieza a marcar las pautas de las prácticas económicas individuales, son no necesariamente aspectos tan positivos como la confianza,
el respeto, el aprecio, sino también incluso unas representaciones un poco más violentas, tal vez de la fuerza y de las relaciones de poder. Y nuevamente retomando lo que dijo el profesor en el inicio, habrá una seria duda sobre el comportamiento racional, sobre el supuesto de que el ser humano, cuando está en un medio económico, actúa de manera extremadamente racional, buscando siempre maximizar sus beneficios, mientras intenta utilizar la menor cantidad de recursos posibles. Eh, se va a dudar de ese supuesto, de hecho se va a considerar que no funciona en la práctica, porque no solamente se busca multiplicar beneficios, sino que también estamos en un entorno en el que las personas valoran lo que ocurre en su entorno, no solo en términos de beneficios, sino también en términos de satisfacción, que son aspectos que no se pueden contabilizar fácilmente. Y tal vez probablemente incluso en esa forma de consecución de beneficios o de satisfacciones van a invertir un poco más de recursos de lo que pudiera ser considerado racional u objetivo o ideal para poder alcanzar ese fin. Uno de los ejemplos más claros es como, por ejemplo, la deuda, sea formal o informal, termina por convertirse en una forma de financiación dentro de los hogares, a pesar de que tal vez no es la forma más económica de llegar a conseguir ciertos bienes o servicios. No sé si Hernán quiera ampliar un poco más acá. No, en esta diapositiva no, Claudia. Listo. Quisiera complementar con unas reflexiones de frontera que he tenido en las últimas semanas, que tal vez meses, y es que de hecho hay un subcampo de la economía que se llama el Behavioral Economics, aunque también en sociología hay unas cositas que he encontrado, y es en últimas experimentos de comportamiento, y muchos experimentos de comportamiento que están estructurados a partir de la teoría de juegos, y que es la teoría de juegos. Acuérdense que al inicio hablé del New Institutional Economics o la economía institucional nueva. Esa pues se sigue basando en que el Homo economicus es racional y estructura los experimentos de comportamiento desde allí a partir de teoría de juegos. Pero, por ejemplo, hay un economista que puede llegar a ganar el premio Nobel, que es David Cameron, y que ha demostrado que en muchas ocasiones no se comportan los individuos de acuerdo a la estrategia más óptima obtenida a través de pues, las técnicas propias de teoría de juegos. Esto como para resumir muchas cosas de algunos papers. Digamos que esto no está fundado solamente en una creencia, sino que de hecho los experimentos del comportamiento están dando ahora la razón. Y pues este Homo economicus también hay que entenderlo, que nació como una necesidad de intentar explicar algunos agregados macroeconómicos que se comenzaron a producir a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX y que pues hoy en día son estandarizados, que son la llamada contabilidad nacional, lo que nos permite hablar de PIB. Y cuando hablamos de agregados, sí tiende a haber un comportamiento racional, pero no se puede dar por sentado, y ese es el punto que hay que sopesar, digamos. Ahí podemos seguir a la siguiente. Bueno, y pasando pues de las preguntas que hacía Claudia hace un momento o que las planteaba respecto a qué se pregunta la sociología económica, pues pasamos consecuentemente pues a definir por qué tipo de temas o temáticas pues se puede o que la sociología económica puede abordarlas o se pueden estudiar desde allí. Como lo mencionaba el profe y Claudia hace un momento, pues empieza a verse cuál es el rol que cumplen los intereses subjetivos para los procesos de intercambio y producción. ¿Sí? Entonces, no solamente se empieza a ver que hay una racionalidad económica, ¿sí? El Homo economicus no solamente está allí, hay diferentes tipos de elementos que hacen parte de la subjetividad que entran en juego y empiezan a dinamizar este proceso de por qué se presenta la producción y el intercambio. No solamente los procesos de ganancia o de maximización del beneficio individual, sino que también se empiezan a ver otro tipo de elementos en producción.
que están muy relacionados con el capital social y que de pronto pueden hacer referencia a procesos comunitarios. Por ese tipo de parte también se pueden empezar a ver ese tipo de elementos. También se empieza a analizar o se puede ver la gestión de las finanzas de los hogares, o sea, en diferentes tipos de campos, por ejemplo, desde la resiliencia, adaptación, imitación o, por ejemplo, creación de expectativas futuras. Eso quiere decir que todo este tipo de gestiones que de pronto hacen parte de la vida cotidiana, por decirlo en un término un poco más sociológico, hacen parte de ese tipo de gestión que desarrollan las personas y que desarrollan las redes sociales para conformar diferentes elementos que les aportan en la gestión de sus finanzas y de la práctica económica diaria. También hay otras formas de racionalidad económica o formas subjetivas, teniendo presente que ya pues, algunos economistas institucionales o sociología económica también habían planteado, por ejemplo, como Ni o otros autores habían planteado, perdón, que la racionalidad económica era completamente asimétrica, que en el mercado pues hay procesos como una balanza donde la asimetría en la información pues genera procesos como de estancamiento, de pronto de avances, y que ese tipo de subjetividades pues hacían que la racionalidad no fuera unilineal, ¿sí? Sino que había, por ejemplo, bifurcaciones y que permitían que ese tipo de procesos pues entraran a otro tipo de relaciones. También se analiza cómo la importancia de las relaciones sociales y las instituciones pueden aportar a los procesos económicos. Por ejemplo, si hay un grupo que tiene diferente organización social, ¿para qué utiliza ese tipo de organización en la gestión económica? Y viceversa, cómo una gestión económica puede afectar a los individuos en su organización social e incluso cultural. Planteamientos realizados, por ejemplo, por Viviana Celicer, donde analiza justamente cómo ese tipo de organizaciones a nivel de los hogares pueden infundir ese tipo de gestión. La transición del capitalismo y sus efectos en los mercados. Efectivamente, pues la sociología económica ve como, digamos, el dinamismo del capitalismo pasando procesos neoliberales puede afectar ese tipo de organización social, y eso lo hemos visto a partir de la década de los 80 mucho más frecuentemente. La relación con los autores clásicos de la sociología, claramente donde se estudiaba, volvemos a lo mismo, economía política. Las relaciones sociales de producción siempre van a ser importantes en cualquier tipo de proceso, no solamente relaciona los modos en los que se están produciendo las cosas, sino las capacidades que tiene la sociedad para producir lo que se requiere pues, para propia adquisición o propio uso. La confianza y la cooperación son asuntos importantes. Volvemos al concepto del capital social con los planteamientos de Bourdieu, precisamente para ver ese tipo de interrelaciones que se crean, no solamente el capital social como un recurso, sino como una estructura que organiza procesos de reciprocidad entre los individuos que conforman las redes sociales o las diferentes redes sociales que están interconectadas entre sí, que justamente las redes sociales hace parte de los planteamientos centrales de la sociología económica, especialmente desde los avances y los estudios que adelantó Mark Granovetter. El emprendimiento también hace parte de la sociología económica, porque justamente hace parte de procesos subjetivos, de procesos o de articulaciones de organizaciones sociales, incluso pueden ser comunitarias que generan como fenómenos económicos. Entonces también lo puede analizar. Los mercados laborales, claramente, como lo mencionábamos en la transición del capitalismo. Las relaciones reticulares, volvemos al asunto de las redes sociales, supremamente importante, no solamente para analizar los avances, digamos, que se dan en materia económica, sino también en materia política, y que actualmente pues son de bastante incidencia a partir de, por ejemplo, consideraciones con programas bastante avanzados, computacionales, que permiten hacer ese tipo de análisis reticulares. El trabajo también, la sociología del trabajo y la sociología de las organizaciones, más que todo en América Latina, se ha adelantado sobre ese tipo de análisis y de estudios de cómo la sociología en la organización laboral permite dar avances a cómo se están organizando los procesos sociales y cómo tienen repercusiones e incidencias diferentes sobre los procesos económicos, todo relacionado con las prácticas humanas, perdón, y que pues tienen diferentes incidencias sobre el desarrollo, visto el desarrollo como un concepto bastante complejo, bastante polisémico, y que implica diferentes aristas de estudio.
Bueno, y continuando con este proceso, como lo estábamos mencionando anteriormente, la sociología económica, bueno, la sociología económica tiene pues como dos elementos bastante importantes entre sí, al igual que la economía, que pues es la sociología económica clásica, que pues planteábamos algunos elementos anteriormente, que era precisamente el análisis de procesos de racionalización, secularización, urbanización y estratificaciones sociales. Estos procesos, pues justamente se analizaban con las herramientas analíticas y empíricas que se contaban en ese tiempo, dejando pues de lado algunos otros elementos que posteriormente se fueron añadiendo a los análisis que se iban adelantando. Como autores clásicos de este tipo de planteamientos encontramos a Jevons desde la economía, a Durkheim, Weber y Simmel, que hacían, digamos, por ejemplo, sus análisis teniendo en cuenta la sociedad en la que ellos vivían, sin conocer, digamos, como todos los avances que se lograrían un poco más adelante. Desde la nueva sociología económica, donde encontramos autores un poco más contemporáneos, por ejemplo, como Ni o Nord, se entiende precisamente que hay, digamos, diferentes tipos de restricciones en la actividad económica por instituciones no económicas. Lo que hablábamos hace un momento, cómo las organizaciones sociales y las fuerzas que pueden desatarse de las propias organizaciones pueden ser una restricción o pueden ser un impulso para diferentes tipos de actividades económicas. Por otra parte, se tiene en cuenta de que las relaciones económicas están imbuidas dentro de las relaciones sociales existentes. Esto ya lo planteaba, por ejemplo, Bourdieu en las estructuras sociales de la economía, donde nos mencionaba que la economía durante mucho tiempo quedó escindida de, digamos, del carácter social que conlleva y pues eso estaba bastante, por decirlo de alguna manera, como desactualizado, porque tenía que precisamente unirse. No es un conjunto completamente aislado, sino hace parte de un subconjunto que es la sociedad entera. Y pues precisamente hace una crítica a los postulados de la teoría económica clásica sobre el comportamiento individual, donde, por ejemplo, la elección racional era lo único que demandaba o lo único que determinaba, perdón, el comportamiento del individuo en la maximización de su propio beneficio. La acción racional de Weber deja entrever que únicamente no hay una acción precisamente racional ahí, sino que hay otro tipo de elementos que hacen parte que el comportamiento del individuo varíe, y no solamente su comportamiento en tanto relación con otros, sino su comportamiento para la toma de decisiones económicas. Y como último punto, pues volvemos a lo mismo, una crítica a la elección racional. No hay un homo económico es completamente determinante, así tampoco como hay un único homo politicus, ni un homo videns, como lo planteaba Sartori, sino que todas estas esferas hacen parte del componente del mismo ser humano, y que esto genera procesos subjetivos que a través de la intersubjetividad pues van generando diferentes tipos de comportamientos. Entonces, esta es como las dos digamos, formas de ver como un contraste entre los planteamientos que se han realizado desde la sociología económica y cómo su avance ha permitido integrar al análisis elementos que en cierto momento quedaron por fuera, pero que hoy resultan imprescindibles para hacer un análisis riguroso de los procesos sociales y económicos vinculados bajo una misma proyección. Quisiera ampliar un poco lo que acaba de mencionar Hernán. Es un poco resaltar lo que para nosotros significa en este caso plantarnos a hablar desde la nueva sociología económica, teniendo en cuenta que no solamente se está nutriendo de pues, las fuentes básicas que nosotros tenemos en sociología de Weber, Marx y Durkheim, sino también sobre nuevas inter y transdisciplinas como por ejemplo los estudios culturales, y cómo esto lleva ya de suyo un carácter para la sociología económica en términos de qué tan crítica va a ser esta sociología económica de la sociedad. Crítica no necesariamente desde una mirada pesimista y negativa, sino crítica en términos de algo que tenemos que hacer también nosotros siempre desde sociología, y es dudar constantemente de ciertos supuestos, de ciertas verdades absolutas que nos vendieron como reales, como parte de la ciencia, e incluso dudar del propio método en el que nos estamos acercando a intentar entender esa realidad que es compleja y de la cual solo vamos a poder comprender pequeñas fracciones de lo que está ocurriendo.
Y un poco este nutrirse de la nueva sociología económica, de la teoría de las organizaciones, del análisis de redes y de los estudios culturales, nos van a dar como tres grandes perspectivas, como dos grandes perspectivas para poder analizar a las redes sociales que nos van a ser particularmente importantes desde la sociología económica, al hablar de redes de intercambio, redes de reciprocidad, pero sobre todo redes sociales, en este caso redes sociales de intercambio, constituidas por sujetos que van a tener diferentes valores, atributos, acciones, roles que van a determinar cómo terminan configurándose ciertas prácticas económicas. Y de hecho ahorita vamos a hablar de eso, vamos a iniciar por hablar del concepto de embeddedness, eh, que en sí mismo la traducción del concepto es algo extraña, por ser un concepto que no es propio del español. Eh, una de las traducciones que se manejan es embebimiento. Eh, cuando algo está embedded, está inserto dentro de otra cosa. Algo que está embedded está inserto dentro de otra cosa, pero esa inserción no es solo estar anidado en, sino que al estar anidado en, termina por cambiar la configuración de la cosa en la que se inserta. Entonces eso es un poco lo que se busca manifestar con este concepto. No es una inserción como una inserción parasitaria, sino una inserción que termina de dar nuevos sentidos, un nuevo sistema de valor dentro del campo en el que se está insertando. Entonces, no estamos hablando de aspectos aislados, sino piénsese tal vez como en eslabones de una cadena que siempre están unidos unos con los otros. Entonces, otra de las traducciones que tenemos es imbricación, imbuir, y estamos pensando en cómo todo termina articulado con todo. En este caso, ese todo son los sujetos, las instituciones sociales, los mercados y cualquier institución y las instituciones económicas. El sujeto se relaciona con los mercados a la vez interpelan a los sujetos, que a la vez son interpelados por las instituciones sociales, el lenguaje entendido acá como mucho más que la lengua, el lenguaje acá entendido como un campo en el que se puede crear sentido y en el que además se pueden insertar las posibilidades identitarias y de construcción de sujetos. A su vez también las prescripciones morales y cómo estas crean nuevas instituciones sociales o grandes instituciones sociales que a su vez van a afectar la forma en la que se regulan los mercados y las instituciones económicas. Entonces, como tal, si estamos hablando de una herencia, por ejemplo, de algunos postulados del neoinstitucionalismo, pero estamos llevándolo desde la sociología económica a una comprensión un poco más compleja en la que el sujeto, el individuo, las prácticas específicas de los sujetos nos empiezan a tener importancia. Entonces, no solamente estamos hablando de grandes cambios, grandes transformaciones a partir de grandes cambios normativos o la forma en la que se relacionan, por ejemplo, Estado con el mercado, sino que además estamos pensando en cómo esas relaciones están afectando directamente a alguien en su hogar y en cómo está definiendo, por ejemplo, en su hogar la priorización del gasto económico. Hernán, no sé si quieres complementar acá. Sí, que precisamente, pues, como tú mencionabas, digamos que el concepto desarrollado por Granovetter, pues, tiene como sus traducciones diferentes al español, pero es precisamente lo que ella decía, cómo se imbrica, o sea, cómo hay una especie de superposición a nivel de capas, por decirlo así, en los términos en los que los planteaba Dussel, de cómo lo económico está superpuesto sobre lo social, pero en una misma capa. Y precisamente eso es lo que permite analizar los niveles macro y los niveles micro de los estudios sociales y económicos, de cómo lo micro en lo social repercute en lo macroeconómico y cómo lo macroeconómico repercute en lo microsocial. Es una especie de interrelación que, como lo planteaba Claudio hace un momento, permite que pues, se hayan ese tipo de configuraciones y que modifica todos los aspectos de las esferas que se están pues, estudiando, que sería pues, lo social y lo económico, pero no como aspectos aislados, sino como aspectos conjuntos. Y es lo mismo, los planteamientos que desarrolla la sociología económica, al no querer separar, sino por el contrario, unir,
los aspectos de la misma sociedad en la que se desarrolla. Aquí además tenemos que, si uno de los temas que nosotros hemos planteado para la sociología económica es la forma en la que esos nuevos planteamientos en los que se trae a la economía dentro de la sociología implica un repensar y un releer a nuestros actores clásicos, Marx, Weber, Durkheim, eh, nos obliga a nosotros también a pensar entonces también incluso en nuestras posturas políticas, porque la idea del embedimiento, del embeddedness, es completamente diferente, aunque puede guardar estrechas relaciones con las formas en las que, por ejemplo, desde la teoría marxista se considera que siempre existe un sustento básico fundamental, que todo surge a partir de relaciones económicas y las relaciones culturales y las relaciones sociales van a ser una manifestación de esa forma en la que se establecen las relaciones económicas, particularmente en términos de la tenencia de los medios de producción. Esta es una teoría que parte de un concepto diferente, que parte de supuestos diferentes. No se establece, si bien se está hablando de capas de interrelación, no se está hablando de una jerarquía de interrelación. En este caso no se está pensando, por ejemplo, que los mercados sean mucho más fuertes que los sujetos o que las instituciones sociales sean mucho más fuertes que las instituciones económicas. De hecho, no, porque se está pensando en una mirada compleja en la que nosotros a priori no podemos llegar a decir en este momento, en este tipo de relaciones y en las decisiones prácticas que se están tomando en este momento, está teniendo más relevancia, por ejemplo, una disposición nacional o, por ejemplo, está teniendo más relevancia los procesos de resiliencia y reorganización social que están teniendo los individuos. No se trata de decir el mercado es mucho más poderoso y el mercado nos absorbe, sino que simplemente se tienen que analizar de manera conjunta, de manera compleja, sin pensar en dependencias, sino más que todo en interdependencias. Con eso llegamos a este concepto del embeddedness es particularmente importante y relevante cuando uno está estudiando redes sociales, porque estas articulaciones, estos entremezclamientos ocurren específicamente dentro de una estructura social en la que hay diferentes tipos de articulación entre individuos y con ellos una articulación diferente entre sujetos. De este tema, Hernán, eh, es quien lleva el liderato, ¿no? Entonces, Hernán, te dejo. Sí, como yo lo mencionaba hace un momento y pues como también lo mencionaba tanto el profe como Claudia, el análisis de redes sociales resulta bastante relevante para la sociología económica, pues porque también se realiza actualmente para diferentes tipos de estudios como los estudios políticos y pues los temas de opinión pública también, no solamente digamos como con incidencias sociales. Las redes sociales se utilizan precisamente para poder analizar cómo esa estructura que nosotros denominamos red social y que se articula por diferentes tipos de actores, llámense estos individuales o colectivos, se organizan, se conforman y permiten realizar diferentes tipos de acciones dependiendo de sus propios intereses. Entonces, dentro de las redes sociales encontramos que hay lazos fuertes o lazos débiles, que son de los que habla Granovetter precisamente para plantear el asunto del concepto de embeddedness, y poder determinar cómo todo ese tipo de relaciones implican o conforman nuevos análisis sobre la realidad social. Entonces, el análisis de redes sociales es la metodología principal para analizar el concepto de la inverificación o del imbuimiento, ¿no? Permite comprender el capital social como recurso dentro de las redes sociales, un recurso de intercambio no solamente de otro tipo de recursos, por ejemplo, como los recursos económicos que se pueden gestionar entre diferentes tipos de organizaciones de distinto tipo también, sino como una estructura que determina procesos de retribución y procesos recíprocos mediante el capital social y que pues se ven conjuntamente a medida que se expande la red. Hay autores, por ejemplo, como lo mencionaba hace un momento, como Granovetter, Burman y Words, que analizan esa utilidad de los lazos débiles de los que yo hablaba hace un momento, que son, por ejemplo, no como los lazos que tenemos en las organizaciones primarias, con nuestra familia, con las personas con las que tenemos más relación, sino con esas personas conocidas que de pronto pueden reportar un poco de afinidad, no de afinidad, sino como de relación, y que nos pueden servir en cierto momento de cierta manera
como lo analizó en ese momento Granovetter cuando publicó su libro, con la consecución del trabajo, cómo servían ese tipo de lazos para llegar a ese tipo de finalidades. Por otra parte, también, digamos, otro de los principales elementos de este análisis es como tal analizar la estructura de las entidades sociales completas, ver cómo los patrones de funcionamiento, tanto locales como globales, pueden verse influenciados entre sí por medio de las redes sociales, que ahora se dinamizan mucho más a través de las redes sociales virtuales y que pues hace diferentes tipos de modificaciones a los planteamientos de pronto clásicos cuando habían solamente relaciones cara a cara. Entonces, todo ese asunto de las redes sociales dinamiza bastante el análisis de la sociología económica y no solamente modifica el aspecto cultural y social, sino que hay procesos económicos detrás que también se verán influenciados por ese tipo de modificaciones que se van haciendo. La fuerza de los lazos débiles, como lo mencionaba hace un momento, eso es bastante estudiado no solamente a nivel de los estudios de mercado, sino de los estudios políticos, como lo venía planteando, y de la ciencia de la información. Actualmente hay programas bastante avanzados que permiten determinar cómo las redes modifican ciertos aspectos y esa información que está disponible, esos datos, esos indicadores, permiten hacer apuestas sobre diferentes tipos de gestiones. Sobre los estudios políticos tiene bastante incidencia actualmente. Los vínculos débiles permiten llegar a poblaciones, digamos, a las que no se podía acceder antes a través de los lazos fuertes. Por ejemplo, permite un mejor aprovechamiento de los recursos. Si uno tiene un conocido en cierta organización, puede que ese tipo de contacto o de red le permita adquirir recursos que de otra manera no los hubiera tenido, precisamente porque hay una conformación de dinamismo ahí que también pues, se puede plantear incluso desde la teoría de juegos. No sé si Claudia Sí, quieras complementar algo sobre este apartado. exacto, un poco acá la importancia, tal vez por ejemplo, eh, una forma clara en la que tal vez se pueda ver esta importancia y la fortaleza de estos lazos débiles puede ser, por ejemplo, pensado en términos de lo que está ocurriendo en estos momentos en marketing social, y es un poco el supuesto que está detrás de ciertos procesos de emprendimiento social, particularmente en este momento en Colombia, en el que se están intentando no, en el que se están intentando visibilizar emprendimientos de víctimas y excombatientes, por ejemplo. Esos lazos débiles, que era un poco como la desagregación de ciertas personas que tal vez ya estaban acostumbradas como a sus propios clusters, tal vez de adquisición de ropa, por ejemplo. Ropa es, por ejemplo, uno de los temas que más he visto eh, en términos de construcción de un nuevo capital social para la creación de nuevos nichos de mercado. Se está aprovechando en primer lugar como de ciertos valores, de ciertas cuestiones y dudas éticas que se están teniendo en la actualidad en términos de qué implica la moda, qué implica el vestir, qué implica llevar ciertas prendas e incluso qué implica que yo esté consumiendo productos cuya marquilla provenga de maquilas de las Filipinas, malayas, de lugares del sudeste asiático en los que por lo general sabemos que hay violación de derechos humanos. ¿Y qué ocurre entonces cuando aprovecho cierta desconexión de ciertas personas frente entonces a estos grandes nichos de consumo internacional de ropa y de fast fashion y digo, no, ¿por qué no me atrevo yo a entrar en estos nichos, a entrar en estos grupos poblacionales que tal vez están repensándose la moda y el vestir mismo e ingreso en estos nuevos nichos a través de una nueva propuesta de valor en la que voy a traer, por ejemplo, ropa que si bien puede ser hablando de tela importada, estamos hablando de ropa que por lo menos está siendo manufacturada por excombatientes, o ropa cuyos diseños van a hacer alusión a este nuevo capítulo de paz soñada que estamos teniendo. Entonces, en este caso, vínculos débiles, desconexiones, van a ser particularmente importantes para entonces crear nuevos clústeres de relación. Y pues
es algo que podríamos empezar a analizar también desde la sociología económica, como entonces, por ejemplo, esos nuevos nichos se están nutriendo no solo de la moral y de nuevas expectativas sobre la construcción de un país, sino tal vez como incluso, como lo estaba mencionando Hernán, estas redes sociales están nutriendo de las interacciones en las redes sociales virtuales que estamos teniendo en la actualidad, como la virtualización de ciertas redes de intercambio puede generar también cambios en las redes de intercambio no virtuales. Con eso pasamos entonces al siguiente concepto que traemos para la nueva sociología económica, pero particularmente a partir de un estudio interdisciplinario, es pensar precisamente en ese capital social. Previamente, de la mano de Bourdieu, habíamos definido el capital social como un conjunto de recursos actuales o potenciales que están ligados a la posesión de una red duradera de relaciones como conjunto de agentes unidos por lazos permanentes y útiles. En este caso, bueno, pues las curiosidades son del autor, el énfasis son del autor, porque cuando hablamos de las redes sociales, cuando estamos hablando además de redes sociales y el capital social, no estamos hablando de cualquier proceso de unión de diferentes individuos. No estamos hablando, por ejemplo, no hablamos de una red social cuando estamos hablando de la afluencia, por ejemplo, de personas al estadio. No necesariamente estamos hablando de redes sociales allí, aunque puede haber manifestaciones de redes sociales allí, porque precisamente pues hay ciertos grupos, hay cierta construcción de identidad, pero no necesariamente se está hablando de red social cuando tenemos a un grupo de personas unidas dentro de un mismo territorio. Tiene que haber un intercambio de recursos que además van a nutrir a esa red, que les va a poder generar un interreconocimiento subjetivo, va a poder generar interrelaciones que van a ser permanentes y que además esas uniones permanentes van a resultarles útiles, tanto en términos del beneficio general para la comunidad como los beneficios individuales para cada persona. Entonces estamos pensando, por ejemplo, aquí listados tenemos ciertas categorías importantes que se pueden analizar dentro del capital social. Entonces tenemos la cercanía. Esa cercanía no necesariamente es una cercanía territorial, es decir, no es necesariamente una red social, no necesariamente la tengo que formar con mi vecino. Una red social la puedo formar con otras personas que igual yo considere cercanas y la construcción de esa cercanía va a pasar por procesos de relaciones y por una validación social. ¿Qué es lo que yo considero cercano? Porque, ¿qué es lo que yo considero similar a mí? Entonces, por ejemplo, si usted, esa cercanía puede atravesar, por ejemplo, las formas en las que yo considero que hay alguien igual a mí y ese alguien igual a mí, por ejemplo, tiene mi misma visión sobre la sociedad, tiene mi misma visión sobre, por ejemplo, el género y la manifestación y la performación del género. Esa otra persona cercana puede ser mi familia como puede no ser mi familia y esa persona cercana incluso puede ni siquiera estar presente en un territorio cercano a mí físicamente, sino que esa persona puede ser cercana a mí a través de interacciones sociales significativas y a través del apoyo que se puede estar dando y eso puede ocurrir también a partir de relaciones virtuales, por ejemplo. Existe la confianza, de hecho la confianza es uno de los principales aspectos que se está analizando desde el capital social y es porque por lo general cuando se habla de capital social se habla de un proceso de participación comunitaria, de un proceso activo, de un proceso que se identifica como tal, es decir, las personas, se entiende que las personas que están creando o que viven en medio de unas relaciones, de una red de intercambio, son conscientes de que están en una red de cambio. Entonces, por lo general se habla de confianza porque estamos hablando, por ejemplo, no sé, de iniciativas de comunidades que quieren generar o hacer que se amplíe, se escuche su voz en ciertos temas de participación, de protección de sus entornos, de protección de sus territorios, de sus bienes, de sus familias, de sus posesiones. Y para poder generar ese proceso de participación, se necesita de procesos de confianza, confianza que se va a manifestar en la relación que tengo con otros, pero también en la forma en la que se van a estructurar y se van a crear relaciones dentro de esas mismas redes. Es decir, cómo se establece, por ejemplo, el liderazgo, cómo se dividen los roles, cómo se dividen las funciones que se pueden tener que llegar a hacer
con base en el cumplimiento de un objetivo común. Eso es tal vez muy enfocado en una teoría de sistemas, considerando que la confianza es parte es uno de los aglutinadores que tiene en cuenta unos fines comunes que se están planteando. Eh, pero, y es un poco la postura, por ejemplo, desde la investigación que yo estoy haciendo, y es que no necesariamente siempre se sabe que se están en una red de intercambio, no siempre se reconoce particularmente que se están tendiendo a mismos objetivos, pero sí se puede estar en una misma red social de intercambio porque se están distribuyendo esas microconfianzas, por decirlo así, en otros individuos, en otros sujetos, se crean articulaciones propias que tienen núcleos en común, que tienen nodos dentro de la relación social, y que parte de lo que los mantiene unidos no es tanto la confianza, sino la creación de un capital moral, en este caso un capital moral asociado con ciertas prácticas económicas en lo que respecta específicamente a la sociología económica. Es decir, cómo se adjudican juicios de valor, cómo se adjudica una prioridad de acción dentro de los sujetos teniendo en cuenta los recursos a los que tienen acceso. Eh, pero sobre todo, el capital social además tiene que ver con las estrategias para enfrentar retos. Y esas estrategias para enfrentar retos pueden ser estrategias que se concuerden de manera comunitaria, es decir, puede que ocurran escenarios de participación comunitaria en las que se planteen los retos, los problemas, las dificultades que pueda tener una comunidad, y esa comunidad decida a partir de diferentes alternativas puestas, decida escoger ciertas estrategias para solucionarlo. Pero también puede que a partir de ya procesos previos de socialización, procesos previos de creación de un capital moral, procesos previos de prácticas económicas heredadas y aprendidas a partir de la vecindad y de la cercanía, esas estrategias no sean discutidas, sino apropiadas de manera naturalizada, es decir, que no se piense el porqué de esa estrategia y las personas terminen reproduciendo constantemente esas mismas estrategias para enfrentar retos. Por ejemplo, para que no quede un poco tan en la nebulosa, yo, en este caso, mi trabajo de investigación de monografía sobre endeudamiento informal. Entonces, estudio, por ejemplo, cómo se crea confianza, sí, entre vecinos, pero también incluso frente al mismo pagadiario, y como por ejemplo el préstamo al pagadiario, el endeudamiento, si bien no es una idea y una estrategia comunalmente decidida, sí es una estrategia que individualmente se reproduce a lo largo de toda la vecindad. Entonces, cuando estamos hablando de capital social, particularmente desde ciertas posturas, no solamente se está hablando de un capital social que motiva la acción política, sino un capital social que está ahí circulando, que está ahí aglutinando y que está ahí fomentando y generando ciertas relaciones, en este caso, en mi caso específico, ciertas relaciones de vecindad que están asociadas con unas prácticas económicas. No sé, Hernán, si quiere ampliar un poco sobre esto, sobre No, lo que se ha estudiado, por ejemplo. sí, no solamente decir que lo que tú mencionas, que esos procesos que se ven, o esas prácticas económicas micro, por decirlo de alguna forma, y que se ven dinamizadas por las relaciones sociales y por ese capital social que se va creando, por ejemplo, a través de este nivel comunitario, también se ve incidido por los fenómenos macroeconómicos. Por ejemplo, cómo ciertos dinamismos o ciertos fenómenos económicos de gran relevancia, bastante grandes, pueden incidir en que las prácticas económicas que se realizan a nivel local o comunitario también modifiquen las concepciones que se tienen sobre el capital social, que se desarticulen o que se fortalezcan o que se mantengan neutras. Entonces, son procesos que van vinculados y que muestran cómo efectivamente lo económico y lo social van ligados, no solamente en términos conceptuales, sino también en términos históricos y a nivel, fenomenológico. Entonces, son asuntos que no se pueden desligar de ningún tipo de análisis social, y menos desde la sociología económica. Sí, claro, y esto es algo importante porque cuando estamos hablando de redes sociales, no estamos solamente hablando de un conglomerado de individuos y sujetos, sino que también parte de esas redes sociales pueden ser las instituciones, y
va a actuar en conjunto la implicación de las acciones de ciertas instituciones en el comportamiento de los individuos. Y ya para finalizar, podemos hablar de un último aspecto importante por analizar también dentro de las redes sociales de intercambio, y que es un tema que debe ser abordado desde la sociología económica, que se puede analizar desde la sociología económica, partiendo además pues de su relación con los estudios culturales, y es un poco pensar en las relaciones de poder. Y es un poco esta necesidad de ampliar un poco lo que entendemos como aquellos valores y aquellos recursos que están articulando al capital, que articula el capital social, porque pues no solamente se puede estar hablando de confianza. Tal vez hemos puesto mucho énfasis en la confianza, y sí, la confianza es un gran aglutinador, pero desde los estudios culturales, pues desde Foucault, tenemos que también parte de la forma en la que nosotros concebimos la realidad y la forma en la que se están estableciendo las relaciones entre los humanos es a través de relaciones de poder. Y un poco estamos pensando también en ese sujeto, y ese sujeto puede ser parte de esta red. Recordemos que parte como de lo que podemos entender como una relación gráfica de lo que es ese sujeto, es alguien entre cadenas, alguien que siempre está siendo jalado hacia otros sitios, y un poco puede ser esta la imagen que nosotros estamos teniendo, por ejemplo, del lugar que tienen individuos dentro de una red, y es alguien que está teniendo constantemente diferentes relaciones, pero que a su vez su forma de ser, su identidad y sus procesos y prácticas están asociadas con esos núcleos, con esas líneas que están saliendo hacia otras personas. Y un poco esas líneas no son líneas solo de reciprocidad, de confianza, de comprensión, de apoyo, sino que a veces existe algo perverso y violento dentro de estas relaciones, y son prácticamente las relaciones de poder. Entonces recordemos que también, por ejemplo, lo que implica que ciertas decisiones económicas del país sean tomadas teniendo en cuenta mucho más, por ejemplo, la voz de grandes industriales, que la voz de las personas del común, que se van a ver eh, afectadas de forma negativa por ciertas decisiones económicas. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir que cuando estemos hablando de restitución de tierras, por ejemplo, se esté permitiendo que ciertas grandes conglomerados industriales se nieguen a la restitución de tierras? ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando, por ejemplo, no damos efectiva voz a ciertas personas? Eso hace parte de un análisis de relaciones de poder, eso hace parte de un análisis de la forma en la que se están estructurando nuevas jerarquías de interrelación dentro de esas mismas redes sociales de intercambio. También podemos analizar la forma en la que se distribuye el saber, en la que se genera el saber, en la que se propaga el saber y se posee, de cierta forma, el saber, tanto ser, hacer como estar. Y cómo esto se relaciona con una hegemonía. Recordemos que siempre estamos hablando en términos pues de las ciencias sociales, en parte también derivado de las grandes posturas que tenían nuestros principales teóricos fundadores, y que todavía siguen siendo aspectos por analizar, es cómo se establecen lazos hegemónicos y cómo se establecen ciertas diferencias entre los diferentes sujetos, instituciones, países, organizaciones, que terminan por hacer que ciertas comunidades, que ciertos sujetos terminen siendo más afectados por los procesos económicos, sociales y políticos que se adelantan. Relacionado con las dinámicas de dominación-subyugación, y también porque tenemos que empezar a analizar y tenemos que ser siempre muy juiciosos y muy perceptivos de cómo se configura lo violento y lo peligroso. Y en este caso, lo violento no necesariamente tiene que manifestarse en términos de una agresión física o verbal, sino cómo se construyen escenarios que pueden atentar con la vida misma, con las identidades, sin que necesariamente se esté haciendo un proceso de amenaza, un proceso de lo que tradicionalmente conocemos como la violencia, sino tal vez como algo que sutilmente puede estar minando la forma en la que se establecen las relaciones sociales. Y con eso pasamos a una breve recapitulación.
Hernán. Sí, entonces, pues resumiendo o concluyendo, digamos, la exposición que se ha realizado, podemos entender la sociología económica como un esfuerzo por nuevamente pues, redefinir en términos sociológicos los interrogantes que se habían formulado previamente por los economistas, sobre todo lo relativo al comportamiento humano. Recordemos que entonces no es únicamente el individuo, el homo economicus, que pues maximiza su beneficio a partir de sus acciones y centrado específicamente en esa elección racional, recordemos ese concepto, sino que hay diferentes tipos de elementos que se integran en su subjetividad y que le permiten tomar decisiones. Por ejemplo, como en otros elementos como la propia confianza, las relaciones sociales, la organización donde se está desempeñando son elementos de la propia cultura, efectivamente, que integran parte de las decisiones que toma el individuo. Entonces son planteamientos que la sociología económica sí tiene en cuenta y que hacen un poco más complejo el análisis que se realiza. También es una respuesta a diferentes intentos que diferentes economistas han utilizado para analizar situaciones que analizan la producción y el comercio. ¿Sí? Entonces no es únicamente una unidireccionalidad en el sentido de la producción, sino que hay diferentes elementos. No solamente es pensar en cómo, por qué y para quién se está produciendo, sino qué tipo de procesos atraviesan los elementos relacionados con la producción. Recordemos que justamente los factores de producción se pueden ver incididos, justamente como lo mencionaba Flavia hace un momento, por relaciones de poder, por diferentes tipos de relaciones sociales, por redes y demás, que modifican los planteamientos de una unidireccionalidad en un sentido de maximización del beneficio. La socioeconomía puede utilizarse como un sinónimo, pero pues esta última denominación se ha señalado más relacionada como las modificaciones económicas específicas que pues pueden tener, digamos, estas modificaciones económicas se pueden tener impacto sobre los diferentes fenómenos sociales. Acá pues hay un ejemplo, el cierre de una fábrica, qué impacto social tiene, el acaparamiento de papel higiénico en una ciudad, por ejemplo, como se vio al inicio de la pandemia, por colocar un ejemplo, tiene repercusiones sociales. Una nueva reforma tributaria, no sé, por colocar otro ejemplo que viene muy relacionado con nuestro semillero, como la propiedad de la tierra, ¿sí? Como la tenencia de la tierra puede también afectar socialmente a ciertos actores sociales y cómo ese tipo de procesos se van modificando con el tiempo. También está muy relacionado, por ejemplo, cómo la tenencia de la tierra y cómo el uso maximizado de la tierra para la agroindustria puede tener repercusiones sobre la agricultura y sobre la balanza comercial, importaciones versus exportaciones. Entonces, todo ese tipo de procesos deben ser tenidos en cuenta por parte de la sociología económica y como mencionaba, pues Claudia, hay que ser críticos, crítico en el sentido de analizar con detenimiento y ver en dónde está esa fisura para poder ver en qué parte está fallando algo y poder, si no reformularlo, por lo menos cuestionarlo lo suficiente para ir empezando a hacer las cosas mejor. Ya para finalizar también, un poco lo que nos preguntamos es eh, por qué sociología económica como un centro, como una postura académica, pero también política y social para analizar el desarrollo. Y pues Julián y Ana María que nos acompañan acá saben también un poco lo que nosotros estamos debatiendo en términos del desarrollo. Y creo que hay ciertos aspectos comunes en términos de la crítica, de lo críticos que tenemos que ser, el reconocer que no solamente tenemos que pensar en los grandes escenarios, en cómo se mueve el Producto Interno Bruto, en cómo se está creciendo la economía, sino pensar específicamente en esos microentornos, en esos escenarios en los que se están presentando carencias, en esos escenarios en los que la vida social está impactada directamente por las discusiones económicas y cómo a su vez esta vida social eh, impacta sobre los procesos económicos y las expectativas, por ejemplo, de gobierno frente al comportamiento humano económico.
El profesor creo que quiere hablar. Sí, quería mencionarles algo que normalmente está en cualquier texto introductorio a economía, eh, como fundamentos, que llame fundamentos de economía, inclusive algunos del área ya dedicados para economistas suelen retomar este tema de que pese a que muchas personas puedan considerar eh, que la economía no afecta a sus vidas, muchas decisiones de los economistas en las instituciones, cierto, que se toman, afectan sus vidas. La decisión eso está ligado al gobierno nacional sobre el incremento, cuando normalmente, por ejemplo, en Colombia no se llega a un acuerdo entre centrales obreras y gremios económicos, que son pues los quienes representan a las diversas organizaciones con ánimo de lucro en el país, pues es el gobierno quien toma la decisión de el porcentaje de incremento salarial. Las decisiones en el Banco de la República, que tienen que ver con la subida o disminución de tasas de interés, en este momento están bajando las tasas de interés. El Ministerio de Vivienda está saliendo a decir que se logró una histórica venta de 21,000 viviendas en el país. La gente se está endeudando y lo que mucha gente no sabe es que algunos de esos créditos, no puedo decir que todos, porque cada banco y cada préstamo pues es un caso aparte, pero muchos de esos créditos pueden estar indexados a índices de precios y en algún momento pueden llegar a volverse impagables esas deudas. Ese es el problema de comprar un bien durable que pues de todas maneras por su naturaleza se compra a largo plazo en un escenario donde en crisis que de alguna manera permite experimentar una sensación de bienestar en medio de la crisis, pero que digamos compromete el futuro. Que de hecho eso es algo que está estudiando bastante, sobre lo que está reflexionando Claudia en estos momentos a propósito de su trabajo de grado. Como para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, y así hay muchas otras cuestiones, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura, los programas que se generan afectan las posibilidades de competir de nuestros agricultores, la institucionalidad que digamos, se deriva de los acuerdos internacionales como el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y con Europa, etcétera, digamos, determina las posibilidades y no es tan sencillo como seguir haciendo lo que ya venimos haciendo. Por eso la importancia, y quiero llamar la atención sobre el factor de producción número 6, bueno, que para mí es el 6, pues si le preguntan a un administrador es el número 4, de la capacidad administrativa, tanto a nivel gubernamental como a nivel de cada organización productiva o cada unidad productiva. Con esto encerraría y también, pues, aparte de indicar esta literatura que se ha seleccionado con Hernán y con Claudia, de Gibbons, Loevigar y Beamish, darles una buena noticia es que estamos invitados junto con Hernán, Claudia y de pronto con Christopher. Christopher lamentablemente no nos pudo acompañar hoy. Para hablar vamos a grabar un programa de radio en el Tramando Sentidos. Entonces este era como un sparring, de Claudia y Hernán. En el programa de radio, el profesor Luis León, como ustedes saben, a veces hace preguntas difíciles que, digamos, ayudan a reflexionar. Algunas partes no quedan finalmente en el programa, finalmente él hace un proceso de edición, otras sí, y pues vamos a estar cuadrando la próxima semana para realizar ese ejercicio. Bueno, entonces para que no se me pierdan del radar. Súper. Les tengo esa buena noticia y bueno, pues a Julián y Ana, que finalmente también estuvo presente en un momento dado el profesor Carlos. Luego se tuvo que marchar porque tenía trazada una conferencia de la maestría y la
y se dispuso a realizarla. Creo que la iba a hacer a las 7 o a las 6:30, algo así. Entonces ahí estuvimos público. Espero que les haya gustado, Ana y Julián. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, es el momento de realizarlo antes de que terminemos y descansemos este fin de semana. Adelante, Julián. No, muy bueno, profesor. La verdad, pues, estuve muy atento a toda la exposición que hizo Claudia y que hizo Hernán. Me parece muy conveniente, pues, con las lecturas que estamos realizando en este momento, que tenemos que hacer los resúmenes para esta semana. Muy interesante, profe. Muy bueno que les haya gustado. Sí, señor. Ana, ¿por qué tan calladita? No, pues muchísimas gracias por ese tema, la verdad, pues uno iniciando hasta ahora con el programa, con la carrera, hay muchas cosas que ya de pronto se han abordado, pero muy fuertes. La verdad, espero adquirir el conocimiento y poder más adelante poder, ay, qué pena, es que tengo acá a mi bebé, me está acompañando a la clase. Tranquila. Qué pena con usted. Yo también era un bebé universitario. Mi mamá me llevaba desde los 3 años a la universidad. Sí. Sí. Bueno, ellos son mis acompañantes, yo tengo 2 bebés. Entonces, no, pues esperar que más adelante o sea, adquirir el conocimiento y poder expresar las ideas y los conceptos de la manera en que lo hacen Hernán y Claudia. Y pues yo llegué un poco tarde, espero que me puedan pasar la grabación para poder retroalimentar. Sí, claro, la vamos a estar compartiendo en el grupo de WhatsApp y de repente también la podríamos enviar por email. La idea es que nos quede esta grabación. Hay que, por prevención, vamos a bajarla, por lo menos yo la voy a bajar también para mi computador personal, porque me di cuenta que una grabación que hice hace 1 año y medio que tenía en Google Meet no estaba y no sé por qué, no sé si alguna vez en algún momento la borré o es que Meet hace algún tipo de barrido y borra cosas que ya no se usan. Pero momentáneamente va a estar en el enlace y se les va a pasar, yo creo que inclusive en unos 30 minutos. Bueno, ya con Sí. esto cerraría. ¿Esto Sí, se puede bajar? Porque sería para subirlo entonces más bien al YouTube de nosotros, del semillero. sí, ¿Será que se deja? sí, se puede bajar como formato MP4, Claudia. Listo, entonces voy a ver si lo logro para dejarlo entonces más bien en el YouTube, cosa que si lo borra Meet, YouTube creo que no. Sí, yo creo que es más Es confiable. más, podríamos pensar es en transmisión simultánea. Ay, sí, yo nunca he ¿Eso hecho es ese tipo posible? de cosas, pero Yo tampoco. Voy a ver cómo se habría hace. que estudiar tutoriales. Listo, Inclusive listo. busquemos un tutorial de eso en YouTube. En A YouTube, propósito. sí, autorreferenciado. Bueno, Listo. entonces ya llevamos 1 hora y media aquí de estudio chévere. Aquí lo importante para resaltarles a Julián y a Ana María, sí, es que pues ahora estamos un poquito menos perdidos. Digamos que de bien puede parecerles que hay mucho que se ha trabajado, pues por el otro lado es que hay una orientación un poco más clara que hace un par de años. Esta conferencia la realicé un poco más general y un poquito con más incertezas hace 2 años, en el año 2019, yo creo que para mediados, agosto, algo así, del 2019, ya era un poco más embrionaria, ya con Hernán, Claudia, también con Christopher, que ha realizado algunas lecturas y ha profundizado en algo y pues el resultado es el de hoy. Así que ánimo y la idea es que tras tu paso por el programa de sociología y por el semillero, pues también aportes un poquito en algún momento. Que tengan todos un feliz fin de semana, un feliz resto de sábado. Vamos aquí a terminar de grabar. Listo. Hasta luego. Hasta luego, feliz fin de semana. Les vaya muy bien. Feliz fin de semana. Hasta luego, muchas gracias.